Está bien. Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Aquelarre Matemático. En esta ocasión, Diego Francisco Pérez nos platicará sobre, más allá de la geometría plana, un modelo del espacio hiperbólico. Adelante. Muchas gracias. La geometría hiperbólica es una variante de la geometría que surge a partir de los problemas clásicos de los griegos, el problema de verificar la dependencia del quinto postulado con respecto a los anteriores. Entonces, después de muchos años de investigación, se llegó a la conclusión de que es consistente pensar en una geometría donde se cumplan los primeros cuatro y no el quinto, pero el problema que surgió fue crear modelos en los que eso ocurriera. Entonces, se trabajó mucho para desarrollar distintos modelos. En la actualidad ya se conocen muchos, una gran variedad de modelos. Y hoy yo les voy a presentar el modelo del hiperboloide, que es uno que funciona bien porque es fácil de trabajar en cualquier dimensión y se puede construir de manera más o menos sencilla. Entonces, vamos a partir de una definición que es el producto lorentziano. Este es un producto interior, que es esta definición que se encuentra aquí. Dados dos vectores en Rn, el producto se define de esta manera. Es muy semejante al producto punto usual, excepto por este signo menos de aquí, ¿no? Ese signo menos hace que las cosas cambien completamente. Entonces vamos a empezar a estudiar este producto y vamos a ver qué propiedades tiene. Vamos a definir la norma lorentziana de un vector como la raíz cuadrada del producto lorentziano del vector consigo mismo. Hay que observar que como este signo menos que está apareciendo aquí, este no va a ser un producto definido positivo. Quiere decir que va a haber vectores cuyo producto consigo mismo sea negativo. Entonces, este numerito de acá no necesariamente es real, de hecho va a ser un número complejo. Más aún, podemos clasificar a nuestro espacio en tres clases diferentes. Los vectores que tienen norma cero, los vectores que tienen norma real y los vectores que tienen norma imaginaria. Vamos a decir que un vector de norma cero va a ser de tipo luz, un vector de norma positiva, norma real positiva, va a ser de tipo espacio, y un vector cuya norma sea imaginaria va a ser de tipo tiempo. Además, vamos a clasificar a los vectores de tipo tiempo en dos, los positivos y los negativos, dependiendo de su primera entrada. Si la primera entrada es positiva, van a ser vectores positivos, sí. Una pregunta, bueno, esto solamente vive en los, pues sí, es imaginario puro, ¿no? Pero ¿y si fuera como A más B? Eso no va a pasar, porque es la raíz cuadrada de un número real. Vale. La raíz cuadrada de un número real siempre es un real positivo o un imaginario, ¿no? Entonces, bueno, para evitar un poco de ambigüedad en la definición, siempre vamos a pensar que esto es un real positivo o un imaginario positivo, ¿no? Siempre va a pasar eso, no puede haber un número que tenga raíz compleja que no sea ni real ni imaginario, ¿no? Que tenga parte real e imaginaria. Bueno, aquí tenemos, esta es la imagen de cómo se ve este conjunto en R3. Este cono, la superficie de este cono es el conjunto de los vectores luz, al que le llamamos el cono luz de Rn. Todos estos vectores son los vectores que tienen norma cero. Los vectores tiempo son los que se encuentran al interior del cono, en la parte de adentro, arriba y abajo. La parte de arriba son los vectores tiempo positivos y la parte de abajo los vectores tiempo negativos. Y los vectores espacio son todos los que están por fuera del cono. Entonces es como un reloj de arena, ¿no? El cristal del reloj es la luz, el tiempo es lo que está dentro, tiempo positivo hacia arriba y tiempo negativo hacia abajo, como futuro y pasado, y hacia afuera todo lo demás que es el espacio, ¿no? Entonces, los vectores tiempo tienen una propiedad importante, que es que son cerrados bajo sumas y bajo productos por escalares positivos, únicamente positivos. Si tomamos dos vectores tiempo positivos, su suma también va a ser vector tiempo positivo, y los múltiplos positivos de un vector tiempo positivo van a ser vectores tiempo positivos. Ocurre lo mismo para los negativos, ¿no? Los negativos también satisfacen esas dos propiedades de cerradura. Como consecuencia, tenemos que tanto el conjunto de vectores tiempo positivos como el de vectores tiempo negativos son convexos, y más aún, son conexos. Entonces, el conjunto de vectores tiempo tiene dos componentes conexas. Eso nos va a ser útil más adelante. Vamos a continuar con más definiciones. Dada una base de Rn, vamos a decir que es Lorentz ortonormal si se cumple lo siguiente. El producto lorentziano del primero con él mismo es menos 1, y en cualquier otro caso el producto de 2 nos da la delta de Kronecker. O sea, nos va a dar 1 si son iguales y 0 si son diferentes, ¿no? Esto nos da una noción análoga a las bases ortonormales de Rn. Y vamos a definir que una transformación es de Lorentz si preserva el producto lorentziano en este sentido, que el producto lorentziano de dos vectores es igual al producto lorentziano de sus imágenes.
Este es, desde luego, este es el concepto análogo de las transformaciones ortogonales en el espacio euclidiano. Entonces, como estas dos van a ser análogas a las ortogonales, van a cumplir muchas propiedades semejantes, ¿no? La primera de ellas, que es la más importante, es que toda transformación de Lorentz es lineal y que además manda bases Lorentz ortonormales en bases Lorentz ortonormales, ¿no? En particular, la imagen de la base canónica es una base Lorentz ortonormal. Aquí vale la pena resaltar que la base canónica es una base Lorentz ortonormal, no satisface la definición. El producto del primero con él mismo es -1, y el producto de dos diferentes es 0, y el producto de cualquiera diferente al primero consigo mismo es 1, siempre. Como las transformaciones de Lorentz son lineales, tienen matrices asociadas. Entonces vamos a decir que una matriz es lorentziana si su respectiva transformación lineal es de Lorentz. Esta matriz J es un ejemplo interesante de una matriz lorentziana. Cumple todas las propiedades de una matriz lorentziana, pero esta nos va a servir para definir muchas propiedades. Vamos a ver que esta tiene bastantes particularidades, comenzando por este teorema de caracterización de transformaciones de Lorentz. Una matriz, dada cualquier matriz en Rn, va a satisfacer que estas condiciones son equivalentes. La matriz es lorentziana, las columnas de la matriz forman una base Lorentz ortonormal, A transpuesta JA es igual a J, A transpuesta es igual a J, y los renglones de A forman una base Lorentz ortonormal. Este teorema también tiene su versión análoga para las transformaciones ortogonales, ¿no? Es muy parecido al de las ortogonales. Entonces, desde luego, cuando trabajamos con matrices, lo que nos interesa es ver si forman grupos, ¿no? Esa es una de las propiedades más fuertes. Entonces, el conjunto de todas las matrices lorentzianas va a formar un grupo, que se va a llamar el grupo de Lorentz, que es isomorfo al grupo de las transformaciones de Lorentz, y lo vamos a denotar por O1n-1. Esta es la notación que vamos a usar para el grupo de Lorentz. Y además, bueno, si se acuerdan lo que dije hace un momento, los vectores tiempo tienen dos componentes, y las transformaciones de Lorentz, como son lineales, son continuas. Entonces, siempre va a pasar que van a preservar esas dos componentes o las van a intercambiar. Entonces, nos vamos a fijar únicamente en las transformaciones que preservan a los vectores tiempo, que preservan esas dos componentes. Y ese le vamos a llamar el grupo positivo de Lorentz. Y lo vamos a denotar por PO1n-1. Este es nuestro grupo, este es el grupo fuerte con el que vamos a trabajar. Más adelante vamos a definir cosas con ese grupo. Y bueno, vamos a continuar con una definición. Esta definición es muy natural. Vamos a decir que dos vectores son Lorentz ortogonales y su producto lorentziano es 0. La ortogonalidad lorentziana es esencialmente diferente a la ortogonalidad euclidiana. Vamos a ver este teorema que nos da un ejemplo, un caso particular muy interesante. Este teorema dice que dados dos vectores ortogonales, si uno de ellos es tiempo, el otro va a ser espacio. Pero el recíproco no es cierto. Si tenemos un vector espacio, puede haber vectores ortogonales a él que sean tiempo, que sean luz o que sean espacio. No podemos controlar eso, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve esto. Este vector rojo de aquí es un vector tiempo. Los vectores tiempo, acuérdense, son los que están apuntando hacia adentro del cono. Este es un vector tiempo. Y estos dos vectores, azul y verde, ambos son Lorentz ortogonales a él. Pero, de hecho, estos dos también son ortogonales entre sí. Entonces, estos tres forman una base Lorentz ortogonal. Aquí, bueno, puse este plano. Este es el plano, de hecho, este es el plano Lorentz ortogonal al vector rojo, ¿no? Todos estos vectores, todos los que están en este plano, son Lorentz ortogonales a este vectorcito de aquí. ¿Ok? Sí se ve bastante diferente a la ortogonalidad usual. Ahora, también podemos clasificar a los subespacios vectoriales. Si tenemos un subespacio vectorial de Rn, de cualquier dimensión, aquí no importa la dimensión, vamos a decir que es de tipo tiempo si tiene al menos un vector tiempo, es decir, si pasa por dentro del cono en algún momento. Va a ser de tipo luz si tiene un vector luz que no sea el 0, pero no tiene vectores tiempo. O sea, va a ser tangente a la superficie del cono, ya sea cualquier plano o cualquier recta que sea tangente a la superficie del cono. Y va a ser de tipo espacio en cualquier otro caso, ¿no? Los de tipo espacio son únicamente los que cortan por el vértice. Cualquier subespacio vectorial que corte al cono únicamente en el vértice va a ser de tipo espacio. Por ejemplo, este, ¿no? Este es un subespacio de tipo espacio. Solo corta el cono en el vértice. O sea, que podría tener como el conito, aquí un vector flecho y luego lo puedo estirar para acá, aun si ya no estoy en el cono. No, todos los subespacios tienen que pasar por el vértice, ¿no? Cualquier subespacio vectorial tiene que pasar por el 0. Hace un rato dijiste tipo luz, que si son tangentes, o sea, puedo tener un puntito anclado al cono, a la superficie del cono, y luego, pero en la carcasa, y luego
puedo estirarlo acá y seguirá siendo luz. Si no pasa por adentro del cono, sí, seguiría siendo luz. Cualquier plano que pase por adentro del cono ya es de tipo tiempo. Ok, y bueno, este teorema es bastante útil y nos va a servir para algo muy importante. Y dice lo siguiente: dado un natural menor a la dimensión del espacio, la acción natural del grupo positivo de Lorentz en el conjunto de subespacios vectoriales de esa dimensión de tipo tiempo es transitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos espacios de tipo tiempo de la misma dimensión, o sea, dos espacios que pasen por dentro del cono, siempre voy a encontrar una transformación positiva que me mande uno en el otro. ¿Sí? Eso es más o menos claro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro teorema que nos dice lo siguiente. Dados dos vectores tiempo positivos, es decir, dos vectores que estén dentro del cono pero en la parte de arriba, se va a satisfacer esta desigualdad, que es una especie de adaptación de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Que el producto lorentziano entre ellos es menor o igual al producto de sus normas lorentzianas. Esta desigualdad hay que tener cuidado porque este es con números negativos. El producto lorentziano de dos vectores tiempo es negativo y como sus normas son imaginarias, el producto de dos imaginarios es un negativo. Entonces, esta es una desigualdad de negativos. Y la igualdad se da si solo si los vectores son linealmente dependientes. Y vamos a decir, este teorema motiva esta definición. Dados dos vectores tiempo positivos, vamos a definir el ángulo tiempo entre ellos de esta manera, ¿no? Como esta desigualdad ocurre, y este número en magnitud es más grande que este, existe un número mayor a 1 que hace que se dé la igualdad en este caso. Entonces, a ese número le vamos a llamar coseno hiperbólico de eta, y eta va a ser lo que vamos a definir como el ángulo tiempo lorentziano entre los vectores. ¿Sale? Entonces, esto es lo referente al espacio lorentziano. Ahora sí, vamos a entrar ya a definir el espacio hiperbólico. El espacio hiperbólico, entonces, lo vamos a construir dentro del espacio lorentziano. El espacio lorentziano va a ser nuestro ambiente. Entonces, vamos a trabajar en Rn más 1. Vamos a fijarnos en los siguientes conjuntos. Fn va a ser el conjunto de los vectores cuyo producto consigo mismo va a ser menos 1, ¿no? De algún modo pueden pensarlo como la esfera de radio I, ¿no? Aquí se admiten radios imaginarios. Entonces vamos a pensar en la esfera de radio I. Esto de aquí es un hiperboloide de dos mantos que está por dentro del cono, ¿no? Un manto está en la parte positiva y un manto está en la parte negativa. Entonces, nos interesa que el espacio sea conexo. Entonces, vamos a descartar la parte de abajo y nos vamos a quedar únicamente con los puntos de Fn, tales que su primera entrada es positiva. Entonces, este de aquí es el hiperboloide. Ese es el n hiperboloide. Es aquí donde vamos a construir nuestro espacio hiperbólico. Vamos a tomar dos puntos en el espacio hiperbólico. Vamos a definir su distancia como el ángulo tiempo lorentziano entre ellos. Así se va a definir la distancia. Vamos a hacer una pequeña observación. Si tenemos dos vectores, ambos en el hiperboloide, los dos tienen que tener norma I. Entonces, si nos regresamos tantito, la distancia hiperbólica se calculaba de esta manera. Bueno, perdón, todavía no le llamamos distancia, ¿no? El ángulo tiempo lorentziano satisfacía esta condición. Entonces, si estos dos números valen I, este producto en realidad es un menos 1. Entonces, eso nos da esta expresión. El coseno hiperbólico de la distancia es menos el producto lorentziano. Entonces, la distancia está completamente ligada al producto lorentziano. Desde luego, lo que vamos a pedir es que esa distancia sea una métrica, ¿no? La prueba es más o menos sencilla, pero por fines de tiempo no la voy a esbozar. Pero esta métrica se conoce como la métrica hiperbólica. Y el espacio, el hiperboloide junto con la métrica hiperbólica, es llamado el n espacio hiperbólico. Entonces, ya que tenemos nuestro espacio métrico, vamos a analizar un poco cómo se ven las geodésicas y las isometrías del espacio. Vamos a decir, esta definición es en general para cualquier espacio métrico. Una isometría es una función del espacio en sí mismo que preserva la distancia, ¿no? Es decir, que dados dos puntos, su distancia es igual a la distancia entre sus imágenes. Y tenemos aquí un teorema que nos va a ayudar a caracterizar las isometrías del espacio. Lo que dice el teorema es: cada transformación positiva de Lorentz de Rn más 1 se restringe a una isometría de Hn, y cada isometría de Hn se extiende a una única transformación positiva de Lorentz. Entonces, este teorema es bastante poderoso, porque lo que nos está diciendo es que todas las isometrías del espacio están dadas por transformaciones lineales. Entonces, eso ya nos permite trabajar con mucha facilidad, porque todas las isometrías tienen una matriz. Entonces, podemos trabajar
libremente con matrices y eso ya nos permite movernos fácilmente entre las isometrías del espacio. Entonces, vamos a dar algunas definiciones. Estas primeras dos definiciones son generales, ¿no? para espacios métricos en abstracto. Un arco geodésico va a ser una función de un intervalo de los reales al espacio que sea una isometría, ¿no? Que preserve las distancias de R. Una línea geodésica va a ser una función de todo R a Hn que localmente sea un arco geodésico, es decir, que restringida a cualquier intervalo satisfaga que preserva las distancias. Entonces, estas dos son generales, estas dos ya son sobre nuestro espacio hiperbólico. Una línea hiperbólica es la intersección del hiperboloide Hn con un subespacio de tipo tiempo de dimensión 2. ¿Ok? Vamos a tomar el hiperboloide, vamos a meter un plano de dimensión 2 y esto es lo que vamos a llamar línea hiperbólica. Bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Este es el hiperboloide, este es nuestro plano de dimensión 2, aquí tenemos esta curva de aquí, esta va a ser nuestra línea hiperbólica, esto es lo que llamamos línea hiperbólica. Y por último vamos a definir que dos vectores son Lorentz ortonormales, si se cumple que la norma al cuadrado del primero es -1, la norma al cuadrado del segundo es 1 y el producto lorentziano entre ellos es 0. ¿No? Para que sean Lorentz ortonormales es necesario que el primero de ellos sea de tipo tiempo porque tiene norma negativa, norma al cuadrado negativa, y es necesario que el segundo sea de tipo espacio. Entonces, una base Lorentz ortonormal, o bueno, un conjunto Lorentz ortonormal siempre debe tener esa característica, un vector tiempo y un vector espacio. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una línea hiperbólica. Y bueno, vamos a... Sí. El objetivo aquí en esta parte es tratar de mostrar, tratar de exhibir que estos dos conceptos son idénticos en el espacio hiperbólico. Las líneas geodésicas van a ser las líneas hiperbólicas. O sea, estas van a ser nuestras geodésicas del espacio hiperbólico. Para eso pues vamos a probar, no lo voy a probar, pero voy a enunciar un teorema más o menos fuerte que dice lo siguiente. Si tenemos una curva cualquiera en el espacio hiperbólico, las siguientes afirmaciones son equivalentes. La curva es un arco geodésico. Vamos a tener dos vectores Lorentz ortonormales, tales que la curva se escribe como coseno hiperbólico de t menos a por x más seno hiperbólico de t menos a por y, donde x y y son los vectores Lorentz ortonormales. Y la curva alfa satisface esta ecuación diferencial. Alfa bi'prima menos alfa es igual a 0. ¿Sale? Algunas implicaciones de esto son sencillas, pero no lo voy a comentar. Pero ese teorema tiene como consecuencia dos cosas importantes. La primera es que una función de R a Hn va a ser línea geodésica si y solo si existen dos vectores Lorentz ortonormales, tales que la curva se escribe de esta forma. Lambda es el coseno de t por x más el seno de t por y. Esto lo que nos está diciendo es que toda geodésica se puede pensar como la línea que pasa por un punto del hiperboloide y va con una dirección determinada, solo que aquí la dirección está por fuera del espacio, ¿no? Si nosotros tenemos un vector tiempo en el hiperboloide y un vector espacio, siempre podemos encontrar la geodésica que pasa por ese punto y que va con esa dirección, ¿no? Que es precisamente la restricción de la intersección del plano que generan esos dos con el hiperboloide. Esa es la geodésica que estamos obteniendo. Y como corolario de todo esto, lo que habíamos comentado hace un momento, las geodésicas de Hn son precisamente las líneas hiperbólicas. Entonces, si lo piensan en la transitividad del grupo positivo de Lorentz, tenemos una consecuencia importante que es que siempre podemos mandar a una geodésica a otra con una transformación positiva, ¿no? Porque podemos mandar el subespacio de dimensión 2 al otro subespacio de dimensión 2 con una positiva. Entonces, se comporta bien, ¿no? Hace las cosas que nos gustaría que hiciera. Y bueno, vamos a analizar un poco esta parte de cómo se comportan las geodésicas, qué propiedades fuertes pueden tener las geodésicas de nuestro espacio. Entonces, vamos a tomar dos subespacios vectoriales de dimensión 2 y nos vamos a fijar en sus respectivas geodésicas determinadas, es decir, la intersección de los subespacios con el hiperboloide. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. El subespacio U intersección B es de tipo tiempo, sí y solo si las geodésicas determinadas por U y B tienen exactamente un punto en su intersección. Entonces, aquí tengo el dibujo para explicar más o menos qué quiere decir esto. Tenemos aquí nuestros dos subespacios de dimensión 2. Aquí está este subespacio rojo, determina esta geodésica que está por acá.
y este subespacio azul determina esta otra geodésica. Entonces, si nos fijamos en la intersección de estos dos subespacios, es esta recta que está aquí, es la recta intersección de los dos planos. Esa recta, a ver si se alcanza a apreciar en el dibujo, esta recta pasa por adentro del cono, está atravesando por adentro del cono. Entonces, la intersección de esos dos subespacios es de tipo tiempo. Y aquí tenemos el punto de intersección de las dos geodésicas. De hecho, este punto está en el espacio generado por la intersección, es un punto de la intersección de los planos. O sea, está en la intersección de los dos planos y del hiperboloide. Y es el único punto de intersección de las dos geodésicas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos geodésicas que sí se intersectan. Otro teorema, las hipótesis son exactamente las mismas, dos subespacios, sus geodésicas determinadas. Tenemos las siguientes equivalencias. La intersección es de tipo espacio, la intersección de los dos subespacios es de tipo espacio. Las geodésicas tienen intersección vacía y va a existir una única geodésica que sea Lorentz ortogonal a las dos geodésicas. Entonces, el dibujo lo va a hacer mucho más claro. Aquí tenemos nuevamente nuestros dos planos, las geodésicas que determinan, 1 y 2, y la intersección es esta línea de aquí, que si se alcanzan a creer la perspectiva, es una geodésica que está apuntando hacia afuera. O sea, una línea recta, ¿no? O sea, la línea recta determinada por esta intersección apunta hacia afuera del cono. Entonces, este es un subespacio de tipo espacio. Es un subespacio de dimensión 1 de tipo espacio. Y lo que está pasando aquí es que nuestras geodésicas no se tocan. Esta geodésica sube en esta dirección y esta sube en esta otra dirección, ¿no? Pero aquí en el dibujo no se alcanza a apreciar, no la puse porque no se distingue con claridad, pero hay una tercera geodésica que atraviesa las dos de manera Lorentz ortogonal y que está generada por unos vectorcillos ahí que tienen que ver con estos dos, ¿no? Pero tenemos ahí una tercera geodésica que va a ser ortogonal a esos dos, ¿no? Siempre que las geodésicas sean ajenas, va a haber una tercera que las cruce ambas. Y nos falta un caso, ¿no? Ya vimos el caso en el que la intersección es de tipo tiempo, en el que la intersección es de tipo espacio. Nos falta el caso en el que la intersección es de tipo luz. Bueno, aquí hice el mismo dibujo sin los planos, ¿no? Para que se vea cómo son las geodésicas. Para el último caso, el último caso que falta es cuando la intersección es de tipo luz. Vamos a introducir una definición. Vamos a decir que dos geodésicas distintas se cortan en infinito si para toda epsilon mayor a 0 existe un vector en una y un vector en la otra, un punto en una geodésica y un punto en la otra, tales que su distancia es menor a epsilon, ¿no? O sea, lo que quiere decir esto, intuitivamente, es que se van acercando, ¿no? Que no se tocan nunca, pero que se van aproximando. Entonces, el teorema dice las mismas hipótesis que lo anterior, ¿no? Dos subespacios, sus geodésicas determinadas. El subespacio va a ser de tipo luz si y solo si las geodésicas se cortan en infinito. Entonces, a ver, aquí tenemos nuestros dos planos. El plano azul, que es este de acá, la parte de atrás está por atrás del plano rojo. El plano rojo es este de aquí. Aquí tenemos las geodésicas que determinan. Esta es la azul y esta es la roja. Entonces, lo que está pasando con estos planos, aquí tenemos la intersección. Esta es la línea de intersección. Esa línea es un subespacio de tipo luz. O sea que esa línea está pasando por la superficie del cono. Entonces, cuando eso ocurre, nuestras geodésicas tienen esta propiedad asintótica, ¿no? No se tocan, no coinciden nunca, pero tienden al mismo punto ideal. Parece como que se van acercando a lo mismo. Entonces, esto es la intersección de geodésicas que se cortan en infinito, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Sí. Bueno, al menos cuando se buscaron modelos para los distintos hipótesis del quinto postulado de Euclides, pues hicieron la geometría clásica, la hiperbólica y la proyectiva, ¿no? La elíptica, ajá. Entonces, pero ¿me das cuenta que en la elíptica hay modelos finitos? Sí, como la... ¿También hay? Pues ¿no? O sea, ¿finitos en qué sentido? En el sentido de puntos. O sea, ¿de que la distancia sea finita? No, de puntos y líneas. Que tenga una cantidad finita de puntos y una cantidad finita de líneas. Y que sea hiperbólico, ¿no? O sea, por ejemplo, el plano fano Ajá. es un espacio proyectivo finito, ¿no? En líneas y en puntos. Ajá. Pasa algo así con
Fíjate que nunca lo he estudiado, nunca me había preguntado algo así, pero yo creo que se puede construir, tal vez con alguno de los modelos primitivos que existen, ¿no? O sea, uno de los modelos era más o menos parecido a algo así, pero las geodésicas eran rectas, eran segmentos de rectas. Tal vez en algo así se pueda construir, pero no sabría decirte si alguien lo ha pensado, si hay algo de información al respecto. Pero puede ser que sí. ¿En el hiperboloide? Sí. Sí. De hecho, Mi pregunta es, ¿puede haber algo así como iteración? iteración. Si puedes pensar en eso, ¿cómo se debería integrar como ahí? O derivar? Sí, pues esto tiene estructura de variedad, ¿no? De hecho, esto es topológicamente equivalente a RN, ¿no? O sea, si la proyección sobre la primera entrada es un homeomorfismo. Pero, o sea, esto te da como una variedad con una única carta. Entonces puedes darle la estructura diferencial que quieras y entonces puedes derivar. O sea, sí se puede. Y de eso sí hay teoría. Ujú. O sea, bueno, como... O sea, con lo que decías de los círculos, de cómo se ven los círculos, eso sí se puede trabajar de forma sencilla, ¿no? Porque si nos fijamos en los círculos centrados en el vértice, eso, o sea, serían todos los puntos tales que su distancia con respecto al vértice sea equivalente, sea la misma, ¿no? Entonces, eso es la intersección de planos horizontales. Si tienes el hiperboloide y pones un plano horizontal, la intersección de eso te da un círculo hiperbólico con centro en el vértice. Y con una transformación positiva, puedes mandar el vértice al punto que tú quieras. Y como es lineal, va a mandar ese plano, lo va a mandar en otro plano. Entonces, cualquier círculo se ve como la intersección de un plano, que es la imagen de un plano horizontal, bajo una transformación positiva. Así es como se ven los círculos. ¿No? Eso es con respecto a lo primero que preguntabas. Con respecto a lo de las derivadas, pues habría que ver como en qué, o sea, como geométricamente qué... No, o sea, sí debe tener algún sentido, ¿no? Pero... Intuitivamente serían geodésicas, de cierta manera. ¿Cómo? ¿Geodésicas qué? Porque las derivadas geométricamente son rectas tangentes, ¿no? A un punto a la variedad. Ajá. Pero en dado caso, si estás en el cono y te tienes que quedar tangente, como intuitivamente tendría que ser parte de la geodésica, ¿no? Sí, más o menos. O sea, es que justo lo interesante de esto es que como es homeomorfo a RN, la carta que podemos darle, la estructura diferencial, es exactamente la misma de RN. Entonces, a la hora de definir una función de este objeto como variedad a cualquier otra cosa, la derivada se comporta exactamente igual que en RN. Las parciales dan lo mismo porque la estructura diferencial es la misma, ¿no? Entonces, pues es una estructura bastante sencilla, de hecho. Bueno, nada más preguntas. Yo tengo una. Sí. El único inconveniente es que como que en los dos mantos del cono, pues sí, se comporta bonito y suave y tal. Pero si esto es el futuro y esto es el pasado, pues como que tendría cierto problema aquí en el presente, ¿no? Que es Pues sí, justo por eso ese punto no está en nuestro espacio, ¿no? O sea, nuestro espacio es el hiperboloide, ¿no? Se puede estudiar como qué pasa en el espacio tipo luz, ¿no? Pero pues ahí hay cosas raras. De acuerdo. No, bueno, mi pregunta era dirigida como si hay algo que... Hay como una redefinición de la derivada para en el presente, para en el manto de espacio que cursa justamente en el vértice. O sea, el generado por estas dos cosas, ¿no? Ajá. Pues no sé, o sea, no sé en qué sentido estás pensando como derivadas. Pues sí, porque por lo menos como tiene pico ya no es suave, entonces conforme te vayas aproximando por ahí, Ajá. como que algo va... Sí, o sea, el cono no tiene estructura de variedad, ¿no? Porque cerca del origen no hay ninguna vecindad que localmente se vea como un espacio euclidiano. Es lo que te quería preguntar, de si podemos volver a definir para arreglar justamente ese problema. Es que ahí tiene, o sea, el cono tiene un problema grave ahí en el cono, no se puede definir ahí una estructura diferenciable. Te agradecemos a
Sí, a ver, pero... Ah, no, pero ya me estoy regresando. Yo quería ir hacia adelante. A ver, sí, a ver, sí tengo una pregunta preparada. ¿Cómo se ven ¿Cuáles son los 3 tipos de subespacios vectoriales y cómo se ven? A ver. Tenemos el espacio-tiempo, luz, y para el tiempo, pues también tienes un vector tiempo, ¿no? Al menos un Ajá. que está en la parte exterior, ¿no? Ajá. El luz es que no vas a tener ningún tiempo, pero va a ser tangencial al bonito, ¿no? Ajá. Y el otro, que no me acuerdo, pero es el espacio, que es el que no toque, ¿no? Los dos, y que su entrada era como distinta de cero, ¿no? Casi, o sea, te falta ahí lo último, ¿no? Pero, o sea, como geométricamente, ¿cómo se ven? Geométricamente, pues es el que pasa por el puntito, ¿no? Y no toca... ¿Pero cuál puntito? Bueno, por el cero, Ajá. y no toca para nada espacio, ¿no? O sea, tenemos los dos conos, pues Sí. De igual forma, esperamos constancia de capacitación y toque de Gracias.